tratar el tema de la peligrosidad y sus elementos. Como ya me conocen, soy su profesora, la criminóloga Lilia Rodríguez, especialista en gerencia y administración de policía y actualmente realizando un doctorado en educación. Vamos a trabajar 3 puntos muy interesantes que son la peligrosidad y sus elementos, las escalas de medición de la peligrosidad y el análisis de la labor del criminólogo clínico. Como introducción tenemos que el ser humano tiene 4 aspectos indesligables. ¿Recuerdan cuando vimos la clase de que es un individuo porque es indivisible? Entonces hoy vamos a entender que si tiene varios elementos dentro de sí que son inseparables, como el cuerpo, el alma, el espíritu y el aspecto social, por tanto, en cada acto que realiza lleva el sello de cada uno de esos aspectos. Cada uno de ustedes tiene una forma de pensar, de amar, de decidir, de estudiar. Por ejemplo, hay personas que les gusta estudiar en la sala, en una mesa con buena iluminación. Hay otros que prefieren leer o estudiar encima de la cama con el libro ahí leyendo y la laptop, lo que sea, se sienten más cómodos en el cuarto. Hay otros que les encanta una biblioteca o una placita o un café, un lugar externo para estudiar. Entonces, cada uno de sus actos lleva su firma, su huella. Por tanto, podemos decir que existen muchas causas para la conducta humana en toda su diversidad. Cada una de las actitudes, de las cosas que hace el ser humano, tiene muchas razones. Y asimismo, es la conducta criminal. Ocurre por muchas razones. Y por eso, pues, nace la criminología, para estudiar esas conductas humanas peligrosas y a la vez investigar sus causas. Analizar conductas humanas peligrosas. Pero ¿qué sucede? En la actualidad, el proceso específicamente pues humano continúa creando nuevas formas de criminalidad, modernas y más peligrosas cada vez, que surgen como parte del mismo caos moral y social que estamos viviendo. Entonces se puede decir que algunos sujetos representan mayor peligro social que otros, o tal vez llevados por la frustración o porque se dejan llevar por sus pasiones o su espíritu de venganza, como sea, pero existen cada vez más formas de criminalidad. Incluso existen formas de criminalidad organizada y violenta, que nos obligan a estar reflexionando continuamente sobre el concepto o la definición de peligrosidad. Por ejemplo, tenemos, cada vez hay más grupos armados que a nivel de interno de los países crean especies de guerrillas, de tráfico, etcétera. O sea, son grupos grandes, organizados, bien armados, y eso ya escapa de lo que es un simple estudio de un delincuente común y se incrementa el nivel de peligrosidad por parte de esos seres humanos. Pero entonces es necesario que como criminólogos sepamos definir qué es esto entonces de la peligrosidad, qué necesitamos para definir a alguien como peligroso o como no peligroso. Quedamos en la última clase, no sé si lo recuerdan, que Pinatel propuso o planteó 4 factores básicos para entender la personalidad del criminal, que eran el egocentrismo, la habilidad, la agresividad y la independencia afectiva. Y hay algunas personas que no llegan a cometer delitos a pesar de tener todos los factores criminógenos favorables, activos. Entonces hay algo que lo inhibe, pero ¿qué es eso? Que lo inhibe a pesar de tener todos los estímulos activados. Eso es parte del análisis que se realiza al mismo momento de determinar la peligrosidad. Estudian estos elementos y a la vez el por qué una persona decide o no decide delinquir. Entonces, para estudiarlo, los autores mezclan esa capacidad criminal, la adaptabilidad social, que vamos a ver hoy, con la finalidad de buscar dentro de esos 2 elementos las 4 características de la personalidad criminal:
el egocentrismo, la labilidad, la agresividad y la indiferencia afectiva. Estos 4 elementos van a estar determinando lo que es la capacidad del criminal. Entonces hay una relación dinámica. Esa personalidad criminal va a implicar que hay una relación entre el umbral criminal, el estímulo criminógeno en el momento del paso al acto. Ahorita vamos a definir poco a poco cada uno de estos 3 conceptos para que vean cómo se relacionan entre sí. Acá está el umbral criminal más el estímulo criminógeno, decide la persona si pasa o no al acto como tal. Y después de pasar a ese acto, pues se considera un sujeto peligroso. ¿Qué es el umbral criminal? Es la capacidad del sujeto de reaccionar al estímulo, que en este caso son los factores criminógenos externos, que si hay oportunidades, que si hay provocación. Por ejemplo, tú conversas con esos carteristas o atracadores de esos de vía, y ellos te dicen que si una persona va en su carro con los vidrios abajo, contando billetes o hablando por un celular extremadamente costoso, es que la persona los está provocando a ellos a cometer el robo. Entonces, vemos como ese umbral criminal de esa persona que piensa eso, que solo por el hecho de que le estén exhibiendo o mostrando alguna propiedad, bienes materiales, ya lo están llamando a que delinca. Entonces, ese umbral criminal es bien amplio. Por el contrario, hay personas que hasta, creo que este ejemplo ya lo he puesto, te dejan dinero en la mesa y salen y se van y ni siquiera lo tocan o más bien llaman a la persona para devolvérselo. Entonces esa puerta al mundo criminal en algunas personas puede estar cerrada, entreabierta o muy abierta. También hay factores criminógenos. Es todo aquello que favorece la comisión de conducta. Para Mallorca, es un autor, los factores criminógenos son un estímulo que puede ser endógeno, exógeno o mixto, y que concurre o ayuda a la formación del fenómeno criminal. Acá tenemos que esos factores criminógenos pueden ser estímulos endógenos, ya se lo había dicho, endógenos, exógenos o mixtos. ¿Cuáles son los endógenos, profe? Bueno, son las causas somáticas, es decir, internas, que se manifiestan en el cuerpo, así como anomalías, defectos y enfermedades corporales, hereditarias, adquiridas, también particularidades en su desarrollo. Ya veíamos en una de las clases cómo el desarrollo del cerebro humano va a depender también de que una persona tenga mayor o menor control de sus instintos. También en las primeras clases hablamos un poco de las características hereditarias, el gen de la violencia, el hombre que nace con un cromosoma además que lo incita a la violencia. Entre los factores exógenos encontramos el ambiente natural, el clima, la lluvia, el calor, la temperatura, la humedad, y los ambientes artificiales que son creados por el ser humano, como el barrio, la vivienda y la información que llega a través de los medios de comunicación. Hasta acá tenemos que podemos entender que el hombre pues está rodeado de un conjunto de infraestructura, de elementos que sean naturales o artificiales, es decir, naturales creados por el hombre, artificiales que son los creados por el hombre, o naturales como el clima, algunos sucesos, por ejemplo, cuando ocurre un deslave, cuando ocurre un desastre natural, que las personas están pendientes de salvar su vida y de huir o etcétera, porque hay personas que aprovechan eso para hacer saqueos, para entrar a los abastos, a los negocios, a las casas ajenas, a robar, a hurtar. Bueno, es porque ahí hay un factor endógeno que propició el evento, un factor natural que permite que eso ocurra. Esos factores pues deben tomarse en cuenta, así como el umbral criminal que le dije, y esos elementos unidos van a influir en que el sujeto decida delinquir, lo que es el paso al acto. En criminología definimos ese paso al acto como la realización del acto criminal.
luego o después de cumplida la fase de la criminogénesis. Lo que le dio el origen al hecho delictivo, ya allí se vuelve más fuerte y llegando incluso a la habituación, es decir, a la costumbre de estar delinquiendo, eh, con una plena aceptación y consentimiento del mismo. El sujeto ya decide convertirse en delincuente, decide hacerlo un hábito de vida y pues eso denominamos el paso al acto. Pero entonces, ¿qué es peligro? Bueno, peligro proviene del latín periculum, hace referencia al riesgo, a la contingencia inminente de que suceda algún mal, siendo la situación, cosa u obstáculo lo que aumenta la posibilidad de algún perjuicio o daño. Por ejemplo, caminar por una calle a oscuras, una mujer sola, bien vestida o con una cartera costosa que atraiga la atención, las miradas, eh, y no hay buena iluminación y hay un sujeto a lo lejos que se ve que allí está parado, eh, está en un lugar oscuro que representa peligro. Ese Peligro. peligro es el que va a hacer que los psicólogos, los criminólogos empiecen a querer investigar más al respecto. Entonces, creamos un concepto que se llama peligrosidad y se aplica a una persona en específico y es la calidad o la cantidad de perjuicio, de daño, que pudiese ocasionar esa persona en atención a los factores que le impelen a hacer daño. Profe, ¿qué significa eso? Bueno, cuando una persona tiene la mayor capacidad de generar daño a otra persona. Ese daño puede configurarse en un acto delictivo, sea una lesión, un robo, un hurto, una estafa, etcétera, o la muerte, el homicidio, una violación, todos los delitos que ocurren, hay un nivel de peligrosidad por parte de ese sujeto que cometió el delito. Entonces tenemos que la idea de peligro no es ni mucho menos nueva. Sin embargo, el concepto de peligrosidad criminal sí es relativamente moderno. Su más claro antecedente se remonta a el autor Alex Freubach, cuyo término pasaría a formar parte del Código Penal de Baviera en 1800. Por acá les coloqué para que sepan que Baviera es un estado del sureste de Alemania que tuvo un código penal muy innovador para la época porque introdujo el término de peligrosidad criminal, que al delincuente había que sancionarlo de acuerdo a su peligrosidad. Esto lo escribió Paul Johann Ansel Feuerbach. Ese concepto que él escribió decía que la peligrosidad criminal es la cualidad de una persona que hace presumir fundadamente que violará el derecho. La cualidad que hace presumir. Entonces estamos hablando de pronóstico, estamos presumiendo de que violará el derecho, bien sea por primera vez o bien sea reincidente. Es un concepto operacional. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen varios elementos que interactúan entre sí para poder decir que alguien es peligroso. Es un concepto dinámico y no es estático, porque así como va evolucionando la mente humana, así igual va evolucionando su capacidad o su peligrosidad criminal. Dentro de lo que es el estudio de la peligrosidad criminal, tenemos que tomar en cuenta varios elementos, 4 elementos básicamente. Tener claridad en los conceptos y definir con precisión todos los términos. Por eso es que siempre hago hincapié en que conozcan los conceptos, de dónde viene la palabra persona, de dónde viene la palabra peligro, personalidad, porque deben conocer muy bien los conceptos a los que se van a estar refiriendo. Ejemplo, conocer las diferencias entre lo que es un robo y un hurto, conocer las diferencias entre lo que es
la labor del psiquiatra y la labor del psicólogo. Muy bien, eso, todos los términos, porque para redactar el informe tienen que saber a quién referirlo o qué es lo que el sujeto, cuál fue el delito que cometió. Por eso les decía que deben conocer o manejar mucho el Código Penal. Tiene una parte histórica que es el estudio de la vida del privado de libertad que ustedes estén entrevistando. Tienen que conocer bien esa historia, porque esa historia es la que les va a permitir plantear unas hipótesis para conocer el contexto histórico, para ver qué conceptos han permitido construir la teoría o el planteamiento de por qué ese sujeto delinque. Criminal, tenemos la parte clínica, entonces tenemos la parte etiológica, es la búsqueda y el origen de los rasgos. No basta con encontrar cómo se inició esa delincuencia, dónde se originó. Por ejemplo, en los casos como Pablo Escobar, tenemos que tal vez la pobreza, el ansia de dinero, de salir de una situación de escasez, la que lo lleva a, a introducirse en este mundo del delito. Sin embargo, pues eso lo vamos a ir practicando poco a poco. Pero quería que vieran el caso primero para que se vayan pues reflejando en cada uno de los conceptos que vamos a ir viendo. Tenemos la capacidad, hay unos componentes que tiene la peligrosidad, entre ellos la capacidad criminal, que es la atención interna delictiva, la potencia delincuencial, lo que es capaz de dar de sí, lo que hay adentro de ese delincuente. A veces decimos, yo no sabía que usted era capaz de hacer esto, capaz de hacerme tanto daño. Entonces hay un límite, hay como una, una cantidad de daño que es que una persona es posible de hacer, pero eso va a variar de persona a persona. Por ejemplo, hay personas que son capaces de hasta de matar, y hay personas que hasta una cucaracha les da miedo y no son capaces de matar una cucaracha. Entonces, esa capacidad va a variar de persona a persona. También va a variar mucho lo que es la adaptabilidad social, la capacidad del delincuente para adaptarse a la vida social. Eh, Va a depender mucho del medio que lo rodea, porque si está en un ambiente delictivo, pues para él va a ser como estar como pez en el agua alrededor de él. Pero si es un ambiente sano, hay por ejemplo jóvenes que deciden ingresar al mundo delictivo, pero sus padres son sanos, son trabajadores, entonces no se siente bien cuando está con ellos, no se siente bien en ese ambiente. Ese nivel de adaptabilidad al ambiente es el que va a determinar eh, si, si esa persona luego hace el paso al arte. ¿Sí? Son varios elementos que hay que tomar en cuenta. Y tenemos el estado peligroso, que es otro de los elementos de la personalidad criminal, que es la situación en la que se encuentra una persona que está a punto de cometer un delito. Es ese momento donde está decidiendo, ¿la apunto o no la apunto? ¿Me bajo de la moto o no me bajo? Como ven allí en la foto. No importa si es la primera transgresión a la ley, o sea, si es un estado peligroso predelincuencial o si es un estado peligroso postdelincuencial. Siempre va a haber como un momento antes de cometer el delito que va a ser crucial y decisivo para ese ciudadano, para ese sujeto. Siempre va a estar allí como en el límite, o delinco o no delinco. Pero entonces ahí en ese momento, cuando él está en ese proceso de decidir si delinque o no delinque, es donde entra nuestro análisis, por qué unos violan la ley y por qué otros no. ¿Por qué pasan para el acto delincuencial más fácilmente algunos? Entonces, resulta que esos factores criminógenos que favorecen el delito son más controlados por unos a diferencia de otros. Hay otros que simplemente
está la oportunidad, está el lugar, está la hora indicada, la oscuridad, y está la víctima y caen en el delito. En cambio hay otros que aún teniendo todo eso a favor, no delinquen. Entonces aquí tenemos que existen 4 formas de combinar estos elementos de la capacidad y la adaptabilidad, estos que vemos aquí, capacidad y adaptabilidad. Hay 4 formas de combinarlos y que van a generar 4 tipos de delincuentes pues, diferentes. Tenemos una capacidad criminal muy fuerte y una adaptabilidad muy elevada. Aquí se presentan los que tienen tendencia a cometer delitos de cuello blanco, delitos políticos financieros, aquellos que pertenecen o pasan a integrar la delincuencia organizada, psicópatas organizados, entre otros. Acá les coloqué los tipos de delitos cometen estas personas que llaman de cuello blanco, que es los delincuentes pues, de la alta clase social, delincuentes de cargos políticos, etcétera. Tenemos el tráfico de influencia, la prevaricación, el soborno, el cobro de comisiones, el blanqueo de capitales, el fraude fiscal, la estafa, la malversación. Estos delitos ocurren cuando hay una capacidad criminal muy fuerte y una adaptabilidad muy elevada. ¿Qué quiere decir esto? La persona está adaptada perfectamente al medio social, nadie sospecharía de ella porque tiene un trabajo, porque tiene conocidos, tiene influencia, pero esa capacidad de adaptar, esa adaptabilidad muy elevada se une a una capacidad criminal fuerte y bueno, ocurren delitos de alto nivel. Por ejemplo, un general, un militar que esté en un alto cargo político y que tenga muchos conocidos, buena reputación, etcétera. Eso es una adaptabilidad al mundo social elevado, pero a la vez tiene una capacidad criminal muy fuerte. Tiene talento, tiene la astucia, tiene para delinquir. Entonces, una cosa mezclada con la otra, lo que genera son delitos de cuello blanco. ¿Sí? ¿Me entienden hasta acá? Porque son 4 tipos, quiero que saber si más o menos se entiende. Abraham, ¿sí me estás entendiendo? Sí, porfa. Ahí le voy entendiendo más o menos. O sea, cuando un ciudadano es conocido, reputado, respetado en la sociedad, tiene una adaptabilidad muy elevada. Se puede decir que su nivel de adaptabilidad es elevado, está adaptado a la sociedad. Y el problema es que esa persona, así como está adaptado a la sociedad y tiene amigos, tiene conocidos, también tiene un alto nivel de deseo o de inclinación al mundo delictivo, la ambición, el egocentrismo, los 4 elementos de la personalidad criminal, él los tiene activos. Entonces, esas 2 cosas unidas nos van a arrojar estos delincuentes de cuello blanco. La siguiente categoría de delincuentes tendríamos los que tienen una capacidad criminal muy elevada, pero una adaptabilidad social incierta. Son menos graves, pero su potencial criminógeno es muy dañino, porque su inadaptación, es decir, son inadaptados sociales, como los que duermen en las calles, los que no cumplen las leyes, las normas, pero simplemente es un inadaptado social. Al unirlo con una capacidad criminal elevada, nos va a generar un grupo de criminales que pueden ser catalogados como marginados sociales, pero que poco a poco se van profesionalizando en el mundo delictivo y pues pueden tomar un alto poder dentro de ese mundo. Tenemos una capacidad, otra de las categorizaciones, capacidad criminal poco elevada y adaptación débil. Constituye los delincuentes que habitualmente inundan las prisiones. No tienen capacidad de adaptarse a la sociedad, tienen una adaptación débil
no les gusta la sociedad normal, ellos quieren su propio mundo y tienen una capacidad criminal que es poco elevada, o sea, no pueden cometer delitos con mucha especialización como hackers, como estafas de empresas, no, simplemente robos, hurtos, violencia, etcétera. Y como están aislados de la sociedad, no se sienten adaptados, pues nos genera este tipo de delincuentes, delincuentes común, diría yo. Y tenemos la capacidad criminal débil, el que no quiere cometer delitos, pero y tiene adaptabilidad elevada, pero por alguna extraña razón momentánea es tentado a cometer un delito. Por lo general son los delincuentes ocasionales o pasionales, que es por un momento de euforia, de rabia, de venganza, que cometen, por ejemplo, un homicidio de la pareja o por momentos ocasionales o pasionales. Entonces acá tenemos a Pablo Escobar de nuevo, una peligrosidad crónica que es permanente. Aquí podemos hablar de una personalidad antisocial y presenta serios tratamientos, problemas en el tratamiento. ¿Por qué? Porque como plantea un criminólogo la forma de regenerar a alguien así como Pablo Escobar, por ejemplo, que toda su vida lo que ha hecho es delinquir, que ya tiene redes organizadas y todo de delitos, es una peligrosidad crónica, avanzada. Y hay una peligrosidad aguda que puede ser episódica, es decir, que ocurre eh, eh, por una ocasión en específico. La mayoría de los autores están de acuerdo en que en los momentos anteriores al delito, todo criminal pasa por un estado de peligrosidad aguda. ¿Qué quiere decir esto? Que para este criminal llegar a ser peligroso crónico, primero estuvo en un nivel previo que se denomina peligrosidad aguda, cuando todavía no es tan peligroso. Acá tenemos, les coloqué un ejemplo, unos simples adolescentes que cometieron su primer robo agravado y en comparación, pues un narco consolidado, reconocido. Entonces tenemos que estas personas tienen peligrosidad aguda y él ya tiene o ya tuvo peligrosidad crónica. Hay otra clasificación en los tipos de peligrosidad que depende del momento en que ocurre, en que se presenta. Tenemos una peligrosidad predelictual que ocurre antes del hecho, peligrosidad delictual en el momento del crimen y peligrosidad postdelictual que es posterior a esto. Acá les traje una nota de prensa donde hablan de un delincuente sale de prisión tras 20 años, pero entonces muestran las fotos del antes y del después, como acá él tenía una peligrosidad predelictual, una peligrosidad delictual y una peligrosidad postdelictual. Cambia el nivel de peligrosidad, por ejemplo, cuando sale después de 20 años ya aprendió su lección y, y no es tan peligroso como lo era acá cuando todavía ni siquiera había cometido el crimen, sino que estaba planeando. Y otra peligrosidad diferente era en el momento en que se decidió a cometer la violación de la niña y estaba altamente decidido, inspirado, entonces estaba en su nivel de peligrosidad más alto. Existe un autor llamado Correa García que plantea dos tipos de peligrosidad. Peligrosidad social, que son los individuos que sin haber cometido un delito se encuentran próximos a cometerlo, no han cometido delito, pero se encuentran próximos a cometerlo. Y tenemos una peligrosidad criminal, que es el individuo que siendo delincuente puede volver a violar la ley penal. Es el reincidente, el que ya cometió delito y puede volver a cometerlo. Es importante que sepan diferenciar estos dos términos porque ya saben que no le van a alguien que no ha cometido delito, no podemos decir que tiene un alto nivel de peligrosidad criminal, sino es un alto nivel de peligrosidad social porque no ha cometido delito. Y si ya cometió y va a ser el reincidente, si vuelve a delinquir, entonces sí es un alto nivel de peligrosidad criminal.
Dentro de la valoración de la peligrosidad podemos decir que existen dos tipos, la cualitativa y la cuantitativa. Dentro de la cualitativa tenemos que es el estudio minucioso y objetivo de los factores criminógenos del sujeto antisocial. Es de suma importancia establecer si la peligrosidad del sujeto en cuestión es absoluta, o sea, si siempre es peligroso, o es cuestión, o si se desarrolla o si se presenta bajo unos estímulos criminógenos muy específicos. Ejemplo, cuando si solo delinque cuando está drogado, o si solo delinque cuando necesita dinero para comprar la sustancia. Y si en otras circunstancias el sujeto no delinque, si está tranquilo, si no es peligroso. Esa sería una valoración cualitativa. Es las cualidades de ese delito. ¿Cuándo va a ocurrir? Si va a ocurrir cuando se necesita algo en específico o cuando le dicen algo en específico, ¿cuál es el detonante? O por el contrario, si es siempre que está agresivo, siempre que está violento, siempre está dispuesto a cometer ese delito. Y tenemos una valoración cuantitativa, que era lo que les preguntaba al inicio, la clasificación, si ustedes sabían la clasificación dentro de las cárceles. Tenemos que en Estados Unidos se utiliza mucho esta estructura de cárceles que son de máxima peligrosidad, diseñadas para personas de máxima peligrosidad, que son unas celdas súper pequeñas, aislados, todos unos de otros. Tenemos acá en Latinoamérica, pues son celditas más pequeñitas. Por acá en Venezuela se le dice tigrito a estos huequitos tan pequeñitos de celdas. Y tenemos las prisiones de media o mínima seguridad, donde los privados pueden estar en conjunto haciendo cursos, cosas de carpintería, artesanías, manualidades, etcétera. Entonces va a depender si van a estar encerrados y excluidos o si van a estar juntos, de acuerdo a la cantidad y tamaño de los factores que se van a estudiar dentro del diagnóstico criminológico. Por eso es importante saber si un delincuente es de mínima peligrosidad, de media peligrosidad o de máxima peligrosidad, porque de eso va a depender el sitio donde se va a encarcelar. ¿Y cómo puede ser la reacción jurídica después que el criminólogo emite su dictamen, su opinión de que el sujeto es de media peligrosidad, de mínima o de máxima? Bueno, va a variar su pena, que es la privación o restricción de los derechos o bienes que se aplican a un sujeto que ha sido condenado por un delito, o va a variar también las medidas de seguridad, que son las que se utilizan para evitar actos delictivos. Básicamente son providencias u órdenes que se dan frente al nivel de peligrosidad demostrada por un individuo que ha cometido o que tiene conductas antisociales. Entonces, ¿qué va a variar? La sanción, por ejemplo, no va a ser, si es de mínima peligrosidad, no le van a dar una pena máxima, como por ejemplo acá en Venezuela son 30 años la pena máxima. En Estados Unidos, en algunos estados, pueden ser la pena de muerte. Entonces, esa pena va a variar de acuerdo a la peligrosidad del sujeto. Y también las medidas de seguridad, que son las órdenes o los dictámenes del juez, donde especifica en qué tipo de prisión es donde van a recluir al sujeto. Eso también va a variar de acuerdo al nivel de peligrosidad determinado por el equipo multidisciplinario, entre los cuales está el criminólogo, el sociólogo, el abogado, las personas que realizan la entrevista al privado de libertad. Entonces ya llegamos por acá a lo que es el índice de peligrosidad, que es lo que va a determinar el criminólogo. Algunas legislaciones contienen ciertos índices para denotar la mayor o menor peligrosidad del sujeto. Algunas legislaciones ya traen como su estándar, si ha reincidido más de 2 veces, si el delito merece una sanción de más de 30 años, más de 20 años. Entonces así se va a catalogar después como de mínimo, de medio, de máximo, y el criminólogo debe tomar en cuenta
ciertos elementos, como si es reincidente, si es un delincuente profesional o habitual, para después poder emitir su peritaje o su dictamen. Listo. Ah, vamos a ver. Abraham, ¿me ayudas a leer, por favor? Dice, para el año 1978 en el Código Penal colombiano situaba todo el sistema punitivo sobre los conceptos de peligrosidad y de defensa social. Así que en el Instituto de Medicina Legal y Forense de Colombia con frecuencia se recibían solicitudes de peritajes para determinar si un individuo que se encontraba bajo medidas de seguridad había dejado de ser peligroso para la sociedad. Todo aquello en base a lo que establecía textualmente el artículo 64 del ese entonces Código Penal colombiano vigente, que a letra decía, la reclusión en los establecimientos, ay, ya me perdí. ¿De qué se trata? Aislamiento de que se trata los artículos anteriores, manicomio terminal y colonia agrícola, subsistiría hasta que el enfermo o intoxicado de ser peligroso para la sociedad, pero en ningún caso podría ser menor de 2 años en el manicomio criminal, ni de 1 año en la colonia agrícola especial. Dicha reclusión no podrá cesar sino condicionalmente en virtud de decisión judicial con audiencia del Ministerio Público y previo dictamen de peritos, que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo vuelva a causar daño. Es así que, en base a la peligrosidad, el funcionario judicial graduaba la pena al administrar justicia y el perito psiquiatra hacia sus dictámenes. Hey, gracias, Abraham. Pasó la prueba de lectoescritura, de lectura por lo menos. Entonces tenemos un ejemplo de cómo es en Colombia. Eh, el Código Penal establece expresamente, sobre todo el de esta época, el de ahorita no se los traje de nuevo, pero básicamente continúa siendo así. Los jueces en los diversos países establecen que necesitan el dictamen de un perito para saber si el sujeto dejó de ser un peligro para la sociedad. Ese sujeto, que es un peligro para la sociedad, debe ser evaluado entonces para poder tener un diagnóstico y que ese funcionario judicial o el juez, mejor dicho, pueda graduar la pena, pueda decir, no, acá me están diciendo que el sujeto es de peligrosidad media, peligrosidad mínima o peligrosidad máxima. Yo creo que esa partecita allí nos queda claro ya de que es cuál es la importancia de ese diagnóstico del criminólogo, del equipo multidisciplinario, porque ya ven que acá dice también está el perito psiquiatra que hace su dictamen de la salud mental de ese privado de libertad. Ahorita vamos a ver en específico qué es lo que va a evaluar el criminólogo. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué es lo primero que va a revisar? Entonces acá tenemos Jiménez de Azúa, dice que al hablar de peligrosidad deben evaluarse los siguientes criterios. Primero, debe hacerse un estudio de la personalidad del delincuente bajo su triple aspecto. ¿Cuál es el triple aspecto? Bueno, el antropológico, el psíquico y el moral. El moral, que sería mucho el aspecto ya, si se quiere, espiritual, que es el que no se ve, la ética, todo ese parte abstracta que nos caracteriza como seres humanos buenos. Debe hacerse un estudio de la vida anterior al hecho delictivo, que era la parte histórica que les mencionaba hace rato. Debe hacerse un estudio de la conducta posterior de haber cometido el hecho delictivo. Debe hacerse un estudio respecto a la naturaleza de la misma, los móviles que lo llevó a hacer o la calidad de los motivos. Por ejemplo, no es lo mismo que un sujeto mate a otro por simplemente robarle un celular cuando va por un callejón, o se los pregunto mejor, es lo mismo que un sujeto asesine a otro por robarle un celular cuando va en un callejón oscuro, o es lo mismo que un sujeto mate a otro por haber llegado y encontrarlo violando a su niña en la casa. Es igual esos son iguales esos dos homicidios. Pregunto.
Ana, Araceli, Carolina. Nada. Yo voy a tener criminólogos que me van a decir que los dos homicidas son los mismos, iguales, son igual de peligrosos. Pues no, profa, Mm, porque uno sí está cometiendo, bueno, digo, es que bueno, recuerdo exactamente, es que lo primero que dijo no lo escuché bien, pero sí escuché lo segundo que dijo de la persona que lo encontraba violando a su hija. Pues en ese ay, caso, o bueno, en ese ejemplo considero que sí, sí, porque está ya más que nada abusando de una menor de edad. pero Y si lo hace con su la propia hija, peligrosidad pues lo puede de hacer. que lo mata es igual, la peligrosidad de los dos homicidas es igual. O va a depender de esto, de la calidad de los motivos, el motivo que tuvo la persona para cometer ese homicidio. No es igual que una persona mate por obtener un bien material a una que mate por defender su moral, la moral de su hija, la salud y la vida de su hija. Son motivos muy diferentes que se deben tomar en cuenta a la hora de evaluar la peligrosidad de un criminal, el por qué lo hizo. También debe hacerse un estudio del hecho antisocial, del hecho delictivo, que, que es lo que va a determinar si el delincuente es un peligro o no es un peligro para la sociedad. Entonces acá tenemos algunos elementos que se deben estudiar, según Jiménez de Azúa, el aspecto antropológico, psíquico, moral, un estudio de la vida anterior al hecho delictivo, es decir, qué hacía antes de cometer el delito, también la conducta posterior, qué hacía en la cárcel, cómo se ha comportado después de cometer el delito, también el conocer los motivos, por qué lo hizo, y también debe hacerse un estudio del hecho antisocial o del hecho delictivo que en específico pues, cometió el sujeto. Tenemos acá lo que es un test de Adgar. Test de Adgar es la evaluación que hace el pediatra cuando nace un niño. Él le mide las siglas, significa la primera A es apariencia, donde mide donde observa el color que presenta el niño, el pulso, la gesticulación para los estímulos, que si reacciona a los estímulos, la actividad, si se mueve, si mueve su tronco, etcétera, las flexiones, y la respiración. Si no respira, si tiene una respiración lenta, si tiene una respiración fuerte, irregular. Así como ese examen clínico del recién nacido es importante para el pediatra, para el puericultor, para nosotros como criminólogos, el examen o el test de personalidad criminal es fundamental que los conozcamos. Ya acá vamos a ir ingresando en la parte más profunda o física de lo que en realidad es la materia. ¿Sí? Tenemos unos trastornos de lo que se va a evaluar son 7 ítems, según hay dos propuestas, una del doctor Ricardo Mora Izquierdo, que es un doctor colombiano, que plantea una escala, qué es lo que se debe medir en un privado de libertad para poder determinar su peligrosidad. O sea, acá les voy a leer los ítems que él plantea. Cada uno se puede, cada uno puede valer de 0 a 2 puntos. Tenemos trastornos de la personalidad, el grado de salud o enfermedad mental, las características propias del delito cometido, los antecedentes penales del detenido, comportamiento del individuo durante su reclusión, características del medio ambiente al que regresará el sujeto en caso de concederse de la libertad vigilada, cómo va a ser cuando vuelva a la calle, la prospección de lo que probablemente será la conducta del individuo al ser dejado nuevamente en libertad y admitido en un medio social y familiar. Es decir, se van a evaluar los elementos tanto históricos, de cuando era niño, cómo fue progresando, si tiene salud o no tiene salud mental. Después de todo, se van a analizar todos los elementos relacionados con el delito cometido y posteriormente se analiza
también el ambiente donde se va a integrar cuando salga de la prisión, y además se debe hacer un pronóstico de cómo se comportará cuando esté en libertad, si hay probabilidad o no hay probabilidad de reincidencia. Entonces, como cada uno de esos elementos vale 2 puntos, se va a obtener que si reúne de 0 a 5 puntos es baja peligrosidad social, pero si reúne de 6 a 9 puntos es moderada peligrosidad social, es decir, media, y si reúne 10 o más puntos es alta peligrosidad social. ¿Por qué 10 o más puntos? Porque si tenemos 7 ítems acá, y cada uno vale 2 puntos, vamos a suponer que son un sujeto extremadamente peligroso, ¿cuánto es la mayor cantidad de puntos que se puede obtener allí? Vamos a ver si alguien ya me puede preguntar. Tenemos 7 elementos y cada uno vale 2 puntos. A ver, ¿cuántos son los puntos total máximo que puede obtener alguien según este test? Bueno, multiplicamos 7 por 2 y nos da 14, ¿verdad? Entonces, esa máxima peligrosidad, según este test, nos daría 14 puntos, sería lo máximo que pudiera dar. Y lo mínimo, pues de 0 a 5. Tenemos otro test, que es de Chies, Viret y Frey, que plantea 15 factores que se deben medir para determinar la peligrosidad de un individuo. La carga hereditaria, la criminalidad en la adolescencia, las deficientes condiciones educativas que recibió cuando niño, deficiente escolaridad, enseñanza iniciada pero no concluida, el trabajo irregular, si el inicio de la criminalidad fue antes de los 18 años, antecedentes judiciales desde hace más de 4 años, reincidencia inmediata, si ha tenido reincidencia continuada, criminalidad fuera de su localidad habitual, las psicopatías, el alcoholismo, la mala conducta en el establecimiento penitenciario, salida del establecimiento antes de los 36 años y malas relaciones sociales y familiares después de la liberación. Básicamente se analiza los mismos elementos que en el anterior, lo único que algunos pues, son más específicos. Ejemplo, se aparta lo que es el alcoholismo para preguntarlo o para medirlo específicamente. También se mide de forma específica los elementos de la escolarización cuando el niño estaba pequeño, también la edad cuando se inicia la criminalidad. Todo esto pues, nos dan 15 elementos que posteriormente van a permitir una suma de 100 puntos en base a un 100% eh, de probabilidad de reincidencia. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Cuáles son los errores más comunes en el análisis de la peligrosidad? Bueno, arrojar un falso negativo, que es cuando el profesional emite un juicio sobre el sujeto diciendo que no va a presentar en el futuro conductas violentas y sin embargo lo vuelve a hacer. Y tenemos un falso positivo que identifica la presencia e indicadores de peligrosidad, sin embargo no lo realiza en el futuro. Cuando dice el sujeto es peligroso, pero el sujeto no realiza en el futuro ningún otro delito. Entonces allí hubo un error en el cálculo o en la estimación o en la prognosis de la peligrosidad. Para que no existan estos errores es necesario tomar en cuenta lo siguiente. Experticia y experiencia de los profesionales que no solo la van a adquirir en la práctica como tal, sino también con las lecturas, con los estudios de caso. Por allí en el grupo de Telegram les dejé ayer un estudio aplicado a mujeres privadas de libertad en Puebla, en Puebla, pero de Ecuador. El autor o el investigador aplica los dos test a estas privadas de libertad. Entonces quiero que si pueden lo revisen, también se los voy a subir por acá por los Classroom para que puedan revisar cómo
se aplica ese test en la vida real, para que vean cómo se lo aplicaron a estas privadas de libertad y qué es lo que el criminólogo luego escribe en el diagnóstico, para que ya lo vayan viendo en vivo y directo allí. Debe haber claridad para descubrir los indicadores de peligrosidad. Es decir, esto, las preguntas y la forma como se aplique la entrevista al privado de libertad debe ser bien clara para que no hayan dudas en cuanto al diagnóstico o a la prognosis que va a realizar el criminólogo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve conocer la peligrosidad de un criminal? ¿Qué es lo que, para qué sirve? ¿Para qué el criminólogo va a hacer un diagnóstico de la peligrosidad de alguien? O sea, ¿para qué me sirve eso? Saben que siempre intento planteárselo lo más fácil posible los temas, aunque los temas son complicados, de verdad que complejos, de verdad que yo hago un gran esfuerzo para poder plantear en las diapositivas de la forma más sencilla, porque si les traigo unos libros así de gordotes y les digo eso en los términos que lo dicen los escritores, los confundiría. Entonces, les coloqué aquí 5 elementos para lo que sirve ese diagnóstico criminológico. ¿Para qué sirve? Primero, establecer cuál será la actuación criminológica. Si será profiláctica, es decir, de prevención, o únicamente para un tratamiento específico. Si se necesita, también nos va a permitir saber si se necesita una labor reintegrativa total o si simplemente se deben atender factores criminógenos específicos que desembocan en la conducta criminal. Es decir, individualizar el tratamiento. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que de repente con el diagnóstico criminológico nos damos cuenta que el sujeto solo delinque cuando cuando está bajo los efectos de alguna droga o del alcohol. Entonces, ¿qué necesitaría él como tratamiento? Alejarse de esas sustancias, desintoxicarse, pasar por un proceso de desintoxicación. Entonces lo remitimos al psiquiatra, al psicólogo, para que vaya a terapia y deje el vicio. Al dejar el vicio se supone que va a disminuir ese nivel de afinidad por el delito. Por eso es que es importante individualizar cada caso para poder saber qué tratamiento se le va a aplicar. También, ¿para qué sirve nuestro diagnóstico? Bueno, sirve para ayudar a determinar al juez cuál es la reacción penal, cuál es la sanción que se le va a aplicar. Si es meritorio de una pena privativa de libertad o si es meritorio de simplemente una medida de seguridad, ejemplo, casa por cárcel, quedar bajo presentación, etcétera. También se puede determinar si él necesita estar privado de libertad por 5 años o por 20 años, es mucha la diferencia. Creo que incluso 2 horas de diferencia metido en una prisión es de gran importancia. Otro elemento es indicar cuál es su probabilidad de reincidencia, ayudando a establecer por ende su probabilidad de reintegrarse a la sociedad. Otro elemento es justificar qué institución penitenciaria es la más conveniente para el tratamiento y si amerita estar en un centro penitenciario o en una prisión de baja, media o alta peligrosidad. Determinar, gracias a eso, a ese diagnóstico, en qué prisión debe estar ese ciudadano. Y brindar una idea, además, del daño que puede infligir contra. Por ejemplo, si es un asesino en serie, el informe del criminólogo va a arrojar que, suponiendo, después de realizar el estudio, la evaluación, que el sujeto no se ha rehabilitado, no ha dejado la afinidad por buscar mujeres entre 18 y 24 para asesinarlas. Entonces, si lo dejamos salir, el daño que va a infringir contra los demás va a ser que va a continuar en el mismo patrón buscando mujeres de 18 a 24 años para asesinarlas. Por el contrario, si vemos que ya se regeneró, que ya no es el mismo, entonces vamos a decir que el sujeto no tiene probabilidad de generar o de infligir daño contra la sociedad. O sea, esos son los 5 elementos básicos que va a expresar ese informe criminológico.
acá tenemos, ya para ir culminando, una reflexión que quiero hacerles. Pero quiero que lo escuchen muy, con mente abierta y bien, con mucha atención. A ver, vamos a ver, están en línea. Teresita, ¿estás en línea? Miguel. Presente, maestra. Ok, bueno, quiero saber si me oyen, porque la parte que viene es la más dura y la más cruel. Y si ustedes no me entienden, les puedo de repente dañar su corazoncito de futuro criminólogo. Voy con la parte más dura del día de hoy. Eh, la persona humana, el ser humano, es un ser complejo, muy complejo. De hecho, desde las primeras clases les dije que de repente los criminólogos que lo han analizado, los estudiosos, bien sea desde los antropólogos, los abogados que lo han analizado, lo hacen solo desde el punto de vista físico, mental, pero se olvidan de que la mente humana el ser humano en general es complejo, tiene muchas cosas dentro de sí y por lo tanto es muy, muy difícil y a mi parecer imposible diagnosticar a un 100% que sea confiable si un ciudadano si un ser humano, vamos a hablar de ser humano, va a volver a delinquir o no lo va a hacer. ¿Por qué? Ejemplo, yo aplico el test y resulta que según mi diagnóstico la persona tiene un 100% de probabilidad de volver a delinquir. Nada le favorece, todo está complicado, todo cuando vuelva a la calle no tiene trabajo, nadie lo va a querer, sigue viviendo en el mismo barrio. En la prisión, en los primeros años se portó muy mal, pero hubo un momento que recibió una llamada de su hija, que por ejemplo acaba de sufrir un accidente de tránsito y estaba casi falleciendo en el hospital. Una llamada de la mamá de su hija contándole eso. Entonces el sujeto de un momento a otro mira al cielo, promete a Dios que no va a volver a delinquir si le salva a su hija. Y aunque todo, científicamente hablando, daba la opción de que él fuera un delincuente, de que nunca se regenerara, de que siguiera con sus consumos de drogas, con su todo, a pesar de que todo daba un 100% de peligrosidad, un 100% de probabilidad de que iba a reincidir, a seguir en ese mundo, extrañamente el sujeto desde que miró al cielo y le juró a Dios, es un ente que no tocamos, ¿verdad? Que no vemos, los científicos, que él no lo volvería a hacer, simplemente lo cumplió y de verdad no lo volvió a hacer y se procuró aprender un oficio, una labor, un arte y desde allí más nunca volvió a delinquir el sujeto y su hija se salvó. Entonces, ¿cómo puede un criminólogo explicar esto que yo les estoy diciendo, el ejemplo que les estoy diciendo en este momento? ¿Cómo explicar por qué ocurre? Entonces, ahí es donde decimos que existe algo mucho más allá de la mente del ciudadano, del ser humano, y que por eso no podemos, aunque científicamente hablando apoyamos todo lo que es el diagnóstico criminológico, no podemos decir nunca que tenemos un 100% de seguridad de que una persona no va a delinquir o sí va a delinquir. Eh, por ejemplo, hay una probabilidad de que alguien ya vemos que se portó bien, que se está portando bien en la prisión, que es un nuevo hombre y que no va a volver a delinquir. Pero cuando sale, encuentra alguna deuda pendiente, como dicen, puertas que dejó abiertas, y de repente empiezan a perseguir, a acosar y que si no vuelve para la banda, pues lo van a matar y que si no vuelve a trabajar con ellos, pues lo van a matar. Entonces, ¿él qué decide? Bueno, decide volver a delinquir.
a pesar que nosotros habíamos dicho que era un sujeto bueno, que era el que se había vuelto el más bueno pues de la prisión, el que ayuda a todos, y a pesar de que habíamos dicho que no iba a volver a delinquir, el delinque. Entonces nunca vamos a estar 100% seguros porque, como te lo he dicho en varias clases, el ser humano no es un autómata, no es un robot que tú vas a decir va a hacer esto y esto y esto el día tal. No, nada, nosotros no podemos predecir lo que va a hacer nadie. Si no podemos a veces ni predecir lo que haremos nosotros, mucho menos otra persona. Entonces, esta parte quiero que quede bien, bien clara, porque les va a ayudar a hacer más, de forma más humana su trabajo, de forma más, además de científica, porque la ciencia la tenemos, la conocemos, y cada día intentaremos leer y estudiar más para perfeccionar la técnica, también tomar en cuenta la parte humana, esta parte que no se ve en el hombre. Además de esta crítica, también hay otra que se realiza en contra de estas teorías, pero esa sí es este, más del ámbito jurídico, ya que encuentran que este tipo de estudios es estigmatizante y prejuicioso. Quiere decir, estoy diciendo que alguien va a delinquir y resulta que entonces lo estoy excluyendo de obtener tal vez un beneficio que pudo haber obtenido, pero al yo emitir esa sentencia ante el juez, esa opinión tecnológica, el juez se niega a darle un beneficio, alguna medida de seguridad como presentación nada más en el tribunal, o sea, salir en libertad y quedarse presentando cada semana, disminuir la sanción, etcétera. Entonces, ese diagnóstico pues, fue prejuicioso, fue estigmatizante y lo excluyó al sujeto de obtener un beneficio en la disminución de su condena. ¿Sí me entienden estos dos elementos? Para seguir. Sí, profa. Okay. Y tenemos otra reflexión que es un poquito más dolorosa, que dice que la cárcel, si la reflexionamos, según algunos autores, es prácticamente inútil. Es costosa, mantiene ociosos a los criminales, multiplica sus vicios y es solo una pena más que le provoca anormalidades que van desde neurosis hasta psicosis, promueve la promiscuidad. Y entonces yo me ponía a ver y pues eh, recuerdan que en una de las clases les dije que Durkheim manifestaba que la sociedad lo que es un caldo de cultivo para un microbio, que es el delincuente, lo planteaba en esta época así. Entonces, yo diría que si vemos algún lugar que sea caldo de cultivo para promover muchas bacteritas así que se vayan multiplicando, qué mejor caldo de cultivo que la cárcel, ¿no? De repente el que solamente cometió un hurto de carterista y eso, se convierte allá en un estafador profesional que aprende a mandar mensajes y extorsiones a través de los celulares y se profesionaliza, ¿no? En cuanto al delito. Además dice que ese aislamiento le provoca neurosis y psicosis a los sujetos que están allá. Entonces tendríamos que, en lugar de dar un tratamiento, lo que hacen es enfermarlo. También es bueno analizar eh, si, si biológicamente a nivel de salud es bueno que los, vamos a poner un ejemplo, bueno, pero eso afecta a hombres o mujeres, es bueno que los hombres estén privados de una pareja, de esa, de ese contacto sexual que es normal para el ser humano, que es necesario. Entonces, en la cárcel de eso, si tienen permisos, si son permisos eh, bajo vigilancia, en lugares inhóspitos, en lugares horrorosos. Entonces, todo eso promueve la promiscuidad, pero entonces incluso con personas del mismo sexo, del mismo género. Promueve una cantidad de cosas que tal vez el sujeto no tenía esos gustos antes de entrar allí. Si los tenía, bueno, está bien, se acepta. Pero si no los tenía y entonces se vio obligado por las circunstancias
circunstancias a hacer algunos tipos de cosas que ni siquiera él hacía antes de estar allí. Y aparte, hay otro elemento que ese no me lo decía el autor cuando realicé la investigación, pero yo se lo agrego allí, que lo pueden ver en la foto. Es el daño social que ocasiona la cárcel a su vez a los familiares de los privados de libertad, ¿no? La cantidad de veces que una madre llora fuera de una prisión al momento de que no la dejen ver a su hijo, o al momento de que haya un motín carcelario y ella no sepa si ya falleció, si se lo desmembraron, si lo mataron, si está herido. Entonces, o las hermanas, las esposas, todo ese sufrimiento que genera como colateralmente la prisión, porque sabemos que ese sujeto que está allí, como criminólogo debemos estar claros en esto, no pensar como las personas del común, sino saber que mirar con ojos de científico y ver que la persona que está allí cometió un delito, es cierto, quitó una vida humana, quitó un bien material, hizo daños, etcétera, pero su sanción es estar privado de libertad. El derecho que se le está quitando es a la libertad, más no es el derecho a la vida, como ocurre cuando hay motín carcelario, no es el derecho al crecimiento como persona, al estudio, al trabajo. Todo eso, si no es una prisión con un tratamiento adecuado, pues se pierde. Y al perderse, entonces estamos creando más daño que lo que estamos promoviendo de solución. Entonces, esta es la parte que quería que analizáramos para que quede bien clarito de que el diagnóstico criminológico no puede hacerse de forma, se quiere, estigmatizante y pensando que yo tengo la razón al 100% porque nunca la voy a tener. Tiene que ser un diagnóstico bien amplio, bien fundamentado, como decía aquí, analizando cada uno de esos ítems que les mencioné, los 15 ítems del formulario o los 7 del otro formulario planteado por el colombiano, donde usted se centre en analizar ese privado de libertad, pero de la manera más ecuánime posible. Hay otro elemento por acá muy importante que me dice que lamentablemente en la actualidad la gran mayoría de los gobiernos no examinan en profundidad la proporcionalidad del delito y la peligrosidad que supone llevarlo a cabo. ¿Qué significa esto? Que entonces no se está aplicando el diagnóstico criminológico como debería aplicarse, porque simplemente, bien sea porque no conocen la utilidad del mismo, lo valioso del mismo, o porque simplemente no conocen la importancia en sí del trabajo que realiza un criminólogo. Por eso es que cada vez, entre más movimiento haya en redes sociales, en, en las universidades, las organizaciones de estudiantes, las organizaciones de colegios de egresados, es que se va a hacer sentir la importancia de la labor del criminólogo. Porque si seguimos esperando, como ha pasado durante largo tiempo histórico, que sean los políticos los que le den valor al trabajo del criminólogo, ahí nos vamos a quedar. Primero es el criminólogo organizado el que debe mostrar la importancia de su trabajo para que los políticos lo tomen en cuenta. Esa es una de las teorías que estoy trabajando y planteando en mi tesis doctoral, porque a veces creemos que va a llegar del cielo el reconocimiento del criminólogo de la sociedad y no es así. Si nosotros no hacemos algo para hacernos sentir, para hacernos sentir y ser escuchados, entonces no vamos a lograr gran avance. Sin embargo, está la parte buena, ya les dije la parte mala, ahora vamos a ver la parte buena, de que existen países donde sí se adoptan, y lugares, porque igual no es en todo el país, pero sí en una o dos cárceles del país, donde se adopta un modelo de reintegración individualizada. Eso significa un trabajo, un tratamiento individualizado basado en las necesidades criminógenas del sujeto, en los elementos estos específicos que lo llevaron a cometer un delito, bien sea el consumo de alguna droga, bien sea si fue su ambiente social, sus familiares,
lo que haya sido el contexto social, eso tomándose en cuenta qué fue lo que lo llevó a cometer el delito y tomando en cuenta el nivel de peligrosidad del sujeto, se aplican castigos cualitativos y no cuantitativos, es decir, adaptados a cada uno en particular. Y de esta forma se obtienen mejores resultados y las cifras de reincidencia son menores, que es lo que se está buscando con este diseño de criminología a nivel preventivo netamente. ¿Qué dudas hay hasta acá, por favor?